Laentrevista.com corre sus cortinas nuevamente. En esta ocasión, Mari nos hizo el favor de hacer una invitación al diputado de la 61ª legislatura, doctor Manuel Díaz Suárez. Doctor, vigente todavía porque esta legislatura hasta el día 31 de agosto. Así es, ahí es cuando concluimos. Qué gusto, don Fernando. Es un placer saludarle de nuevo, Mari. Buenas tardes. Mari, buenas tardes, doctor. gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, para agarrar la punta de la madeja del hilo, pues está usted electo ya también para integrar la 62ª legislatura. Así es, gracias a Dios. Hecho inédito. Sí, efectivamente, a partir de los cambios que se dieron en la Constitución y también en la ley electoral, ya hoy por hoy ya podemos contar con la figura de la reelección, cuyo espíritu, cuya esencia es el darle la continuidad a buenos proyectos, el darle la oportunidad a aquellos que hayan trabajado bien para que la ciudadanía pues pueda tener esos servidores públicos y sobre todo que se puedan concluir muchos trabajos legislativos. Entonces ya se presentó esta oportunidad en el 2018, de los 25 diputados que integramos la actual legislatura, pues el único que se animó a ir por la instancia de la reelección es un servidor y gracias a Dios hicimos historia al lograrla. Bien. Antes de que Mari le haga seguramente preguntas sobre algunos temas que están en boga, yo quisiera nada más para redondear este asunto de la reelección, porque, insisto, es inédito, no se había reelecto un diputado local. Es histórico. Sí. ¿Habrán temas relacionados particularmente con el área de la salud, que es la que usted domina como médico, sí, que hayan quedado pendientes y deban retomarse en la siguiente legislatura? Sí, precisamente esa es la ventaja de poder continuar en una reelección, porque más allá de que no hayas terminado tu trabajo, en sí el Congreso pues trae una agenda muy amplia y hay muchos asuntos que no logran pasar por cuestión de tiempo, por cuestión de prioridades. Y cuando termina una legislatura, muchas veces los que llegan no se logran compenetrar, no se logran enterar muy bien de cuáles son los asuntos que se estuvieron trabajando en la legislatura anterior y que debieran continuarse. Entonces como que sucede mucho, casi un borrón y cuenta nueva, cada quien trae sus iniciativas o sus ideas, lo que quiere legislar y desde luego pues cada legislatura crea su propia agenda y por lo tanto se van perdiendo en algunas ocasiones temas que ya se empezaron, que ya se adelantaron o que es importante poder concluir y así lo vamos a hacer en salud. Hoy te puedo decir, estimado Fernando, que bueno, ahí estuvimos trabajando ya con el tema de adicciones. Ya la iniciativa para reformar nuestra ley de adicciones ya se presentó, ya se turnó a la Comisión de Salud. Evidentemente antes se había presentado el tema de la salud mental, ahorita ya estaremos trabajando con el tema de adicciones. Si no hubiera una reelección, probablemente en una siguiente legislatura quien ocupara la presidencia de la Comisión de Salud ya perdería el hilo, probablemente. Entonces eso es una otra ventaja que podemos hablar acerca de la reelección. Bien, Mari, por favor. Doctor, pero para que nos platique un poco, pues ahora con este panorama, ¿no? El tema que está surgiendo, que es el de la influenza. Claro. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina? ¿Cómo ve a las autoridades estatales? ¿Qué opina al respecto? Mira, el tema de la influenza definitivamente ha causado pues mucha inquietud en la ciudadanía y ahí es donde el rol de la autoridad para poder comunicar y hacerlo bien cobra mucha importancia. De entrada te puedo comentar, más que como diputado en ese momento como médico, que debemos de entender que la influenza es la gripa, ¿sí? El problema está en que de las tantas variables o variedades que tenemos o subgrupos de esta gripa o de esta influenza, hay una que es la del tipo A, H1N1, que tiene la capacidad de tener un cuadro mucho más agresivo, de afectar más fuertemente nuestras vías respiratorias y complicarse con cuadros de bronquitis, neumonía, entre otras cosas. Entonces, en esta ocasión, sin lugar a dudas, hemos tenido un repunte de este tipo de influenza.
el H1N1, y bueno, ya se han presentado algunas muertes. La Secretaría de Salud recientemente ha reconocido este repunte de enfermedades en comparación de años anteriores, y también ha reconocido el fallecimiento, tristemente, de algunos yucatecos, 12 hasta ahorita lo que se tiene oficialmente documentado por casos de influenza H1N1, y bueno, esto pues supera por mucho lo que en los últimos años habíamos tenido. Hasta la última vez que tuvimos ya complicaciones graves, una alerta y sobre todo fallecimientos, fue cuando en el 2009 se dio esa pandemia en el que, ¿por qué pandemia? Porque afectó no solamente a México y particularmente a Yucatán, sino a muchos países, y se tuvieron que tomar medidas extremas. Entonces sí tenemos hoy, ya reconocido por la Secretaría de Salud, un caso de repunte y de incremento y significativo de casos de influenza H1N1 y muertes. ¿Y la estacional también está en movimiento? Sí, ¿Menos, más? Sí, porque la estacional, y esto qué bueno que lo comenta don Fernando, la estacional, que en sí no es estacional, para Yucatán particularmente, ahí está presente todo el año. La que conocemos como influenza estacional o la gripa común está presente en nuestra entidad todo el año. ¿Por qué Yucatán presenta esa característica? Porque nuestro clima es permanentemente húmedo, caluroso, y parece nada, al igual que los cambios bruscos de temperatura, ese exceso de humedad y ese calor también puede propiciar la proliferación de virus durante todo el año, y pues nosotros, te lo digo como médico, estamos viendo gripa todo el año. Y ahora que con este inicio de clases ya el próximo mes podría presentarse más casos, ¿no? O sea, ¿cómo prevenir el regreso de los niños a la escuela? O sea, bueno, definitivamente por la información que me ha proporcionado la Secretaría de Salud, porque ahí en mi rol de presidente de la Comisión de Salud he solicitado información puntual y oficial, desde luego, para poder también comunicar como representante del Congreso en el área de salud. Entiendo que este problema de influenza no se va a resolver pronto. Probablemente tengamos hasta un mes o tal vez más de tiempo con este número elevado de casos de influenza. Se van a seguir presentando, y esto habla de que nos podría agarrar durante el inicio de clases. ¿A quién le corresponde dictar las medidas ya como población de si por ejemplo se van a suspender las clases, o si se van a implementar pues por ejemplo filtros sanitarios en las escuelas y en los trabajos? Bueno, pues le corresponde a la Secretaría de Salud, no al Congreso del Estado. Pero sí, creo que todos ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo, medios de comunicación, los comunicadores, los médicos, el Congreso y desde luego la Secretaría de Salud, para hacerle llegar a los ciudadanos las medidas preventivas que debemos de tener. ¿Y cuáles son? Son muy sencillas. Primero, al momento que tú te enfermes de un cuadro respiratorio, no vaciles, no dudes, tienes que acudir con un médico para que él establezca el diagnóstico correcto. Segundo, por lo mismo no te debes de automedicar. Tercero, pues tienes que extremar tus medidas higiénicas, tienes que andar cuidando pues de lavarte muy bien las manos, cuando tú pues tosas o estornudas, cubrirte adecuadamente, a lo mejor desinfectar áreas de manera frecuente, mucho más frecuente que lo que debemos de hacer, y también evitar acudir a lugares concurridos, porque pues bueno, no solamente te puedes complicar tú como paciente, sino que además puedes infectar a otras personas. Esas son las medidas que tenemos que estar repitiendo y como sociedad implementando. Doctor, la población también tiene que hacer de su parte. Sí, claro, es muy porque a veces no hacemos nada y estamos esperando que papá gobierno, no importa sus orígenes políticos, que el gobierno en turno me resuelva mis problemas. Corríjame si estoy equivocado. Es súper importante. La verdad es que hoy más que nunca se requiere de que la población colabore, de verdad, sin generarse un panorama, un ambiente de caos, de paranoia. Sí es importante que colabore. Sí, yo lo comentaba porque desde el 2009, pues a fecha cuando la pandemia de la influenza H1N1, ¿sí? Se empezó a hablar de la necesidad de vacunarse. Así es. Si no estoy equivocado, porque yo me la puse, esa es una vacuna única vez en la vida. En tanto que para la vacuna que le llaman estacional, porque aparece en las estaciones específicas del año, sí, esa se debe de aplicar cada año. Sí. Yo recuerdo que incluso en las calles, a la salida de algunas tiendas departamentales,
ha habido personal del sector salud ofreciendo la vacuna. Sí, vamos. Si no me la pongo, estoy más expuesto. Aprovechemos a hablar de información concreta, confirmada, revisada por epidemiólogos y sobre todo avalada por la Secretaría de Salud. Punto 1. La vacuna se tiene que aplicar cada año. ¿Por qué? Porque, insisto, el virus no siempre es el mismo. Cada año tiene la capacidad de ir cambiando y por lo tanto la vacuna, digamos que se va rediseñando año con año. 2. Hay una temporada en la que se tiene que aplicar la vacuna, que son los primeros meses del año, esperando a que verano y otoño, donde se pudiera dar un repunte de enfermedades, ya tuviéramos cierta protección. 3. La vacuna está destinada a cubrir entre un 20 a un 30% de la población. Es imposible vacunar a todos y por lo tanto se prioriza a los adultos mayores, se prioriza a los niños de menos de 5 años y se prioriza a las personas, al personal que trabaja en el área de la salud por la exposición que tiene a cualquier nivel, enfermería, trabajo social, médicos, etc. Y desde luego, ya no como una prioridad, pero sí como una recomendación, que todo aquel que padezca de una enfermedad crónica, que haya estado recibiendo quimioterapia, tenga cáncer, VIH, un diabético cuyas defensas bajan y tiene mucho desgaste físico, se deba de vacunar y ellos van a recibir la vacuna, cubriendo así entre el 20 y el 30% de la población. Entonces ese es el detalle, ¿no? ¿Y por qué cada año? Porque hoy tenemos el virus en el 2018 H1N1 de la variedad tal, y a lo mejor si volvemos a tener el próximo año un repunte de estas enfermedades, la vacuna de este año no te va a cubrir porque, insisto, va a cambiar el virus. Doctor, cambiando de tema sobre la ley de salud mental, ¿puede platicar algo? ¿Cómo va? Sí, pues contentísimo de que en el estado este 15 de abril ya hayamos logrado aprobar esta ley de salud mental y tengamos por fin en Yucatán una ley que le dé garantía a los pacientes que sufren cualquier enfermedad mental, que se respeten sus derechos humanos, que la familia les pueda garantizar la alimentación, el vestido, sobre todo el que puedan recibir un tratamiento adecuado. Me da mucho gusto también porque se da como una prioridad para el gobierno de Yucatán la salud mental, promover la salud mental y prevenir estas enfermedades, controlarlas, apoyar a las familias, que este es un punto muy importante. La ley contempla un capítulo enfocado hacia las familias para que las familias no se sientan solas. Muchas veces quienes tienen algún pacientito, algún familiar con alguna enfermedad mental, pues ya no sabe qué hacer, se desespera, los deja encerrados, a veces, y aunque se oiga un poco crudo, como que deja la puerta abiertita a ver si se les pierde, o están buscando a dónde lo entregan, con qué familiar, con qué amigo o a qué institución lo llevan, porque ya no pueden. Entonces ahí es donde tiene que intervenir y la ley garantiza esto, de que todas las familias que tengan un paciente con una enfermedad mental puedan acudir a recibir capacitación, orientación, todo el apoyo y hasta gestión para poder atender a sus familiares. Amplía la cobertura haciendo un esfuerzo del Estado para que haya al menos psicólogos en todos los municipios del estado de Yucatán, porque no hay una atención en materia de salud mental en muchos puntos, todo está centrado a Mérida. Estamos también hablando que a través de un consejo haya una coordinación entre todas las instancias de gobierno. Por ejemplo, la SEP tendría que hacer un esfuerzo en coordinación con la Secretaría de Salud para garantizar en los siguientes años que todas las escuelas públicas del nivel básico y medio superior tengan un psicólogo, y ahí podamos enfocarnos a un sector que es hoy por hoy el más afectado y el más vulnerable, que es el de los niños y los adolescentes. Entonces los psicólogos ahí harían una labor extraordinaria de fomento a la salud mental, de detección temprana de cualquier problema que haya por violencia intrafamiliar, la separación de los padres, el bullying, las adicciones a las tecnologías, las adicciones a las sustancias de abuso, la violencia en general. Y bueno, entre otras cosas, garantiza el presupuesto para que se puedan ejecutar estas acciones. Un órgano rector, que es el Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán, que se encargaría de vigilar que cada entidad tenga su programa, ¿sí? Y que esto se vaya cumpliendo, que esta ley se vaya cumpliendo. Entonces, es una ley maravillosa, muy completa, que creo yo que puede resultar como modelo nacional de salud mental y que estoy seguro que nos va a ayudar a abatir muchos problemas de la llamada epidemia del siglo, que es el de las enfermedades mentales que nos está afectando. Es muy interesante porque me atrevo a afirmar
que las enfermedades mentales no son propias de los que vivimos en Mérida, es decir, en todo el estado, en todo el país y en todo el mundo hay personas, y a lo mejor uno mismo y no lo he detectado, si con dificultad, lo conocemos bien, hay servicios médicos en los municipios. Así es. De lunes a viernes y de 8 a 3. Sí. Y si se enferma uno en la tarde o en viernes en la noche, pues hasta el lunes ahí nos vemos. Las enfermedades mentales, más difícil todavía, doctor. Las enfermedades mentales tienen varios retos. Además, el propio paciente, al ya tener una pérdida de su realidad, en muchos casos, la propia depresión te puede llevar a una pérdida de la realidad, a una distimia. Si de por sí ya tienes el reto de que no tienes servicios ahí, 1, 2, que a lo mejor no tienes la economía para viajar a Mérida y que la propia enfermedad te hace que pierdas un poco la realidad, se hace imposible o muy complicado al menos de que la gente pueda tener una atención adecuada. Por eso los esfuerzos hoy son encaminados en ampliar la cobertura, y también los esfuerzos son encaminados en que al menos se dé la atención del llamado primer nivel de atención, la detección temprana, para que antes de que un problema se vuelva crónico, una depresión, e incluso pueda derivar en intentos de suicidio, se vaya atendiendo a la persona y se sepa cuándo canalizar a qué o cómo manejar el tratamiento. Hay muchos temas de salud mental que se pueden resolver desde el primer nivel de atención. De acuerdo. ¿Alguna otra cosa? ¿Esta ley estaría entrando en vigor el 1 de enero del 19? Entra en vigor el 1 de enero del 2019 y de ahí tiene la ley establece que tiene 3 meses el gobierno, 4 meses tiene el gobierno para instalar el Consejo Interdisciplinario, donde van a confluir todas las entidades de gobierno, la creación de un instituto que es quien va a vigilar, y desde luego ese instituto y ese consejo trabajarán sobre un programa integral destinado a la salud mental en el trabajo, en el empleo, destinado a la salud mental en el hogar para las mujeres, destinado a la salud mental para jóvenes, niños, destinado a la salud mental para los grupos vulnerables como discapacitados y adultos mayores. Entonces es una maravilla de ley. Para mí es, porque la realidad así es, uno de los productos legislativos más importantes que pudo aprobar esta legislatura, dado que yo siempre he repetido esta frase: la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. Y hoy la sociedad se ve amenazada por un incremento muy exagerado de enfermedades mentales. Doctor, y con estos cambios que se estarían presentando a partir del 1 de diciembre con el nuevo gobierno, ¿no afectaría en algo el presupuesto que se piensa dar a este instituto, al consejo? Mira, otra de las fortalezas que podemos encontrar en el tema de la reelección, que al estar un servidor ahí en el Congreso, yo pude conocer muy bien de cuáles fueron los temas que se pudieron aprobar, y ahorita que ya viene la presentación y la propuesta del gobierno del presupuesto para el 2019, pues yo puedo estar muy atento de que no se pasen por alto algunos detalles, y por lo tanto que se contemple el presupuesto que se va a necesitar a partir del 2019. Entonces espero que no haya tal problema, porque pues la experiencia me puede permitir estar al pendiente. Bien, pues los cambios siempre son bienvenidos cuando son para bien, cuando son para mejorar. Las circunstancias sociales, económicas y políticas de Yucatán, como de todo México y el mundo, van cambiando, pero hay que tener nosotros también la capacidad de cambiar y de adaptarnos. Así es. Pues doctor, que haya éxito en esta nueva gestión legislativa. A quienes ya están electos como autoridades, lo único que les podemos desear es eso, que haya éxito. Si tienen éxito ustedes, lo tendrá Yucatán. Sí, eso es muy cierto. Si hacemos un buen trabajo todos, desde luego el éxito es importante, pero si se hace un buen trabajo sin ver temas de colores y de partidos, estoy seguro que Yucatán le va a ir bien. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, Mari, gracias, don Fernando. Desde estos estudios de la opinión de Yucatán, Mari y un servidor, les decimos gracias. Nos sintonizamos a la próxima. Esto fue laentrevista.com.